Masejet Sotad Aflametvava Mudalef 36 a primera línea dice la Gemara. Bour e kamanisim naasu beotoayom. Ven y fíjate cuántos milagros se hicieron aquel día. ¿Qué día? El día que estuvimos hablando en las últimas clases, que era el día básicamente que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel. El día que el pueblo de Israel pasó por el río del Yardén. Sí, ven y fíjate cuántos milagros pasaron ese mismo día. Primero que todo, Abrú Israel et Yardén. Primero que todo, el milagro más clásico y principal del día es que el río Yardén se partió, la corriente del agua paró, se formó una columna y el pueblo de Israel pasó por ahí como si fuese tierra seca. Segundo milagro, Uba ulear gerizim ulear evar ulear eval y ater mishishim mil. Ese mismo día que pasaron el río de Yardén, llegaron al monte de Gerizim, monte de Ebal, que era una distancia de 60.000, o sea, 60 kilómetros. Y es un milagro. ¿Por qué? Porque normalmente una persona máximo por día puede hacer ¿cuánto? 40.000, 40 kilómetros. ¿Hicieron cuánto? 60, 50% más. Adicionalmente, otro milagro, Ve'en kol beriah yehola la'amod bifnehem, ve'chol ha'omed bifnehem miyad nitraz. Ninguna persona de otra nación podía pararse y ponerse enfrente del pueblo de Israel. Y el que lo hacía, le entraba un miedo de inmediato, se le revolvía el estómago y la persona defecaba. ¿Sí? Sheneemar, ¿dónde lo aprendemos? Et emati ashalach lefaneja vehamoti et kol ha'am asher tavo baem vegomer. Y amoti significa que se le mezclaba todo el cuerpo, el estómago, hasta que la persona defeca. Veomer tipol alem mata bafajad. Y también como está escrito el versículo en la Shirah, en el As Yashir que decimos, tipol alem mata bafajad, que las otras naciones tuvieron miedo al enfrentarse al pueblo de Israel. Y ya que mencionamos un versículo de la Shirah, la Gemara explica otro versículo de la Shirah y nos dice lo siguiente: Adi avora mecha Hashem zobia rishona, adi avora mzukanita zobia shenia. Emor meata reuim ayu Israel asot laem nes bebia shenia que bia rishona. Ela shekara majet. Está escrito en la Shirah, Adi avora mecha Adonai, adi avora mzukanita. Aparentemente está repetitivo, adi avor. Cuando entren. Aparentemente, cuando entren a la tierra de Israel, ¿por qué dos veces me lo tienes que decir? Dice la Gemara, no. El primer Adiabor se refiere cuando el pueblo de Israel entre por primera vez a la tierra de Israel, o sea, con el Yoshua, cuando pasaron el río del Yardén. Y el segundo Adiabor es cuando entren por segunda vez, porque después de la primera vez salieron al exilio y regresaron a Israel, ¿cuándo? En la generación de Ezra. ¿Sí? Se mencionan los dos para mencionarte y para insinuarte que debería haber sido que la segunda entrada tiene que ser como la primera, que de la misma manera que la primera fue de libertad, con alegría, con bendición, con libres, literal libres con Yoshua, todo bien, igualmente la segunda debería ser así. Pero la segunda no fue así. La segunda, ¿qué pasó? ¿Cuándo pudo entrar el pueblo de Israel por segunda vez a la tierra después de que salieron al exilio? Únicamente cuando tuvieron permiso del rey de la sexta generación. ¿Por qué? ¿Por qué no entraron de manera libre, sino únicamente cuando tenían permiso? Porque ellos pecaron en el exilio. Ya que pecaron, garam laem lajet, de que no pudieron entrar de la misma manera que entraron la primera vez así con libertad, sino tuvieron que entrar únicamente por segunda vez cuando tuvieron autorización del rey de esos días. Sigue diciendo la Gemara, volvemos al tema de cuando el pueblo de Israel entró y pasó por el río del Yardén. Nos cuenta la Gemara lo siguiente: Ve'acharka heviu et ha'avanim ubanu et ha'mizbeach ve'sadu ve'sid ve'katvu alehem et kol divrei haTorah be'shivim lashon sheneemar ba'er etev. והעלו עולות ושלמים ואכלו ושתו ושמחו וברכו וקיללו וקיפלו את האבנים ובאו ולנו בגלגל שנאמר ועברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון. Dice la Gemara, después cuando pasó el pueblo de Israel, volvemos a cuando entró el pueblo de Israel a la tierra de Israel, pasaron el río de Yardén, agarraron piedras del río de Yardén y las llevaron hasta el monte de Ebal y ahí construyeron ¿qué? Un mizbeach, un altar. Una vez ya estaba construido con piedras, lo sellaron con yeso alrededor y encima del yeso escribieron ¿qué? La Torah en 70 lenguajes para que todos puedan entender la Torah, todas las naciones, todas. Y así fue. Después, una vez ya estaba construido y escribieron la Torah, hicieron sacrificios de Olá y Shelamim, ¿sí? Diferentes korbanot, y comieron los Shelamim y bebieron y se alegraron, ¿sí? Como fueron ordenados, que se alegren y coman. Después, prosiguieron a hacer las bendiciones y las maldiciones del monte de Har-Ebal y Har Gerizim y Har-Ebal, que estaban ahí mismo. Y luego, cuando ya culminaron con todo esto ese mismo día, desmontaron el altar, las piedras, y se las llevaron a su próxima parada, que fue esa misma noche. ¿Dónde pararon esa noche? En el Gilgal. Y ahí dejaron las piedras. Como está escrito en el versículo, Ve'avartem otam imahem ve'inachtem otam bamalón, donde durmieron esa noche, que fue en el Gilgal. Uno hubiese pensado que esa noche la pusieron en el Gilgal, pero la próxima noche que dormían en otro lado se la llevaban a ese otro lado. No.
Esa misma noche, está escrito en el versículo, Ashertalinu Boa Laila. Las piedras van a quedarse, la última parada, ¿cuál? Esa misma noche donde durmieron esa noche. Después, si se van para otro lado, se quedan en esa primera noche en ese lugar donde estuvieron la primera noche. Como está escrito también en otro versículo, vamos a leerlo. Yahol bejol balonu malon tal mundo mar asher talinu boha laila. Uchtiv, hay otro versículo más. Vechetem estres avanim aele asher lakehu. Sigue diciendo el versículo. Hekim Yoshua ba Gilgal. Lo cual significa que Yoshua las dejó en el Gilgal, o sea, en la primera estación donde pararon la primera noche. Y después, cuando siguieron, lo mantuvieron las piedras, las mantuvieron en la primera estación donde pararon la primera noche. No en la primera estación, perdón, donde pararon la primera noche. Sí, porque la primera estación fue antes, en el monte Gerizim y monte de Ebal. Entonces, básicamente, en el monte de Gerizim y monte de Ebal hicieron un altar, y de ahí se lo llevaron esa noche en el Gilgal, que ahí durmieron, y ahí ya se quedaron las piedras ahí. Sigue diciendo la Gemara Tana Tzir'alo Avraham Mahem. Está escrito en el libro de Yoshua que Israel, el pueblo de Israel, cuando pelearon con Sihón y Og, los reyes del pueblo de Morí, ¿sí?, antes de pasar el río de Jardén, o sea, cuando estaban al este del río de Jardén, ¿sí?, ganaron, ¿por qué? Porque tenían ayuda con ellos una plaga del tzirá. ¿Qué es tzirá? Un tipo de insecto volador, era como una abeja, ¿sí?, que eso picó a la gente y así los debilitó y fue más fácil ganarlos. Entonces dice aquí la baraita que acabamos de leer que la tzirá, que ayudó al pueblo de Israel a pelear con los reyes del Emorí antes de pasar el río Jardén, no pasó con el pueblo de Israel después que pasaron el río de Jardén. O sea, las abejas estos insectos voladores, no pasaron junto con el pueblo de Israel para ayudarlos a guerrear con las naciones que estaban al oeste al pasar el río de Jardén. Pregunta la Gemara, ¿cómo no veló? Vea que tive shalachtit tzirá lefaneja. No me cuadra porque en el versículo en Shemot está escrito que la tzirá estará acompañando al pueblo de Israel para derrotar, escuchen bien, a los pueblos Jiví, Kenaani, Jití, que todos esos pueblos estaban ¿dónde? Dentro de Israel después de pasar el río de Jardén, o sea, al oeste. Entonces, ¿cómo tú me dices que no acompañó la tzirá, la plaga de la tzirá al pueblo de Israel al pasar el río de Jardén? Dice la Gemara dos respuestas. Primera, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, al Sefate Jardén amda, vezarka bahem mara vesimta enhem, מלמעלה וסירסתם מלמטה, שנאמר ואנוכי השמעתי את האמורים מפניהם, אשר כגוב ארזים גובהו וחסונו כעלוני ואשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת. Gomer. Primera explicación, dice Rabbi Shimon ben Lakish, que efectivamente la tzirá, como dice la baraita, no pasó. Estas abejas, estos insectos voladores no pasaron el río de Jardén. Como está escrito que estos mismos insectos fueron los que ayudaron a pelear con los que estaban en las naciones que estaban dentro de la tierra de Israel, no pasaron el río de Jardén, pero desde arriba, ¿sí?, sin pasar el río de Jardén, echaron su veneno y enciegaron a los pueblos que estaban en la tierra de Israel desde arriba, desde el este del río de Jardén, al oeste echaron el veneno, y eso causó que las personas se encieguen y se queden estériles. Y entonces por eso está escrito en el versículo que mencionamos, que efectivamente la tzirá sí ayudó a combatir en la parte de adentro, pero no entraron junto con ellos. Entonces todo se entiende. Primera explicación. Segunda explicación, Rapapá Amar, Shetet Tzeraot o Tziraot Havai, Jada de Moshe y Jada de Yoshua. De Moshe lo Abar, de Yoshua Abar. Habían dos plagas diferentes de tzirá. Una la de Moshe, y esa es la que se mantuvo en el este del río de Jardén y no pasó. Y después había otras abejas más, otros insectos voladores más, que eran tzirá también, pero no eran los mismos, que eso sí pasó el río de Jardén y entró con el pueblo de Israel para ayudarlos a combatir. Así nos explica Rapapa. Sigue diciendo la Gemara, Shisha Shevatim alule rosh har gerizim vejule. Mai vehachetzio. Nosotros mencionamos en la Mishnah que cuando el pueblo de Israel pasó el río de Jardén, llegaron al monte de Gerizim y monte de Ebal, y ahí hicieron las bendiciones y maldiciones, y estaban divididas, se dividieron, en un monte se colocaron 6 tribus, en el otro monte se colocaron 6 tribus, y en la mitad, abajo, estaban los Kohanim, los Leviim, junto con el arca, ¿sí? Como está escrito en el versículo, leo el versículo, en Yoshua dice, Vejol Israel uskena veshoterim veshofetav omdim mize umize la Aaron, chetzió el mul har gerizim, veja chetzió el mul har Ebal. La mitad sobre el monte de Gerizim y la mitad sobre el har Ebal. Ahorita fíjense bien, el primer chetzió dice chetzió, mitad, pero el segundo chetzió dice veja chetzió con la hei. Y la mitad, ¿cómo que la mitad? ¿Qué es ese hei? ¿Por qué es esa hei? Mai vejajetzió. ¿Qué es vejajetzió? Debería decir segunda vez vejetzió, no vejajetzió.
¿Por qué dice con la hey? Amar Rav Kahana, que derech shehalukim kan, kach halukim beavnei efod. Para insinuarte y para enseñarte que ¿qué? Que la misma división que había entre las tribus, entre el monte de Gerizim y el monte de Ebal, es la misma división que había en otro lado. ¿En qué otro lado? En las piedras del Cohen, tenía 2 piedras en sus hombros del efod, ¿sí? Que ahí estaban escritas las tribus en una piedra, 6 tribus, la mitad de las tribus en una piedra, la mitad en la otra piedra. O sea, la misma división que había en el monte de Gerizim y monte de Ebal, es la misma división que había entre una piedra y otra piedra. Por eso se quitó la palabra vejajetzio, para enseñarte que es una mitad ya conocida, son las mitades ya conocidas, las divisiones ya conocidas, que fueron mencionadas antes en la Torá, en las vestimentas, en las piedras del efod, que era parte de las vestimentas del Cohen. Ok, para aclarar, solo para mencionar y dejar claro cómo estaban divididas las tribus, prestemos atención. En el monte de Gerizim estaban las siguientes tribus: Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Yosef y Binyamin. Otra vez, en el Ar Gerizim estaba Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Yosef y Binyamin. Y en el monte de Ebal estaba Reubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Naftali. Esa era la división. Ok, entonces básicamente aquí Rav Kahana nos dice que esta misma división había en las piedras del efod, lo cual significa que en el efod también en una piedra estaba Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Yosef y Binyamin como Ar Gerizim, y en la otra piedra estaba como Ar Ebal, Reubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Naftali. Muy bien. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente en contra de Rav Kahana. Meiti veshete avanim tovot ayuru lo Kohen gadol al ketefav. אחת מכאן ואחת מכאן, ושמות 12 שבטים כתוב עליהם 6 על אבן זו ו6 על אבן זו, שנאמר 6 משמותם על האבן האחד וגומר. שנייה כתולדותם, ולא ראשונם כתולדותם, מפני שיהודה מוקדם. ו50 אותיות היו 25 על אבן זו ו25 על אבן זו. רבי חנינא בן גמליאל אומר, לא כדרך שחלוקים בחומש הפקודים, חלוקים באבני אפוד, אלא כדרך שחלוקים בחומש שני. כיצד? בני לאה כסדרן, בני רחל אחד מכאן ואחד מכאן ובני שפחות באמצע, ואלה מה אני מקיים כתולדותם, כשמותם שקרא להם אביהם, ולא כשמות שקרא להם משה. ראובן ולא ראובני, שמעון ולא שמעוני, Dan velo hadani, Gad velo hagadi. Tiufta de Rav Kahana. La Gemara trae una baraita y pregunta en contra de Rav Kahana. Mejilá, que leí mucho, explico la baraita. Dice la baraita lo siguiente. La Gemara la baraita esta nos habla de los nombres de él que estaban en las piedras del efod, del Kohen Gadol, sí, el sumo sacerdote. Y nos dice la baraita lo siguiente. Habían 2 piedras preciosas que tenía el Kohen Gadol sobre sus hombres. Una de un lado, una del otro lado. Y los nombres de las 12 tribus estaban sobre esas 2 piedras. 6 de una piedra y 6 de la otra piedra del otro hombro. Como está escrito en el versículo, Shisha mishemotam ala even echad, 6 de las tribus en una piedra. Vechemota shisha notarim ala even ashenit que toledotam. Y los otros 6 estaban en la segunda piedra de la manera que toledotam. Que es que toledotam aparentemente como el orden de su nacimiento. Lo cual aparentemente significa que ¿qué? Que la segunda, los nombres que estaban mencionados eran según orden de nacimiento. Y primera, no orden de nacimiento. Entonces, escuchen el versículo. Shisham y Shemotam a la Eben Echad. 6 de los nombres de las tribus en una piedra. Y los segundos 6 estaban en la segunda piedra en orden de Toledotam, de nacimiento. O sea, aparentemente, ¿qué significa eso? Que en la segunda piedra estaban, escuchen bien, Gad, Asher, Isahar, Zebulún, Yosef y Binyamin. El orden de los nacimientos, de quién nació primero. Y en la primera estaba ¿quién? No estaba en el orden de nacimiento. Ahí estaba Yehudá, Reubén, Shimón, Leví, Dan y Naftali. No en orden de nacimiento porque el mayor ¿quién era? Reubén. Aquí estaba primero ¿quién? Yehudá. O sea, sí dice ¿quién? Esta primera opinión. Repito, entonces, primera opinión nos habla sobre las piedras del efod, de piedras preciosas que estaban en el hombro. En una estaba escrito, en la primera, Yehudá, Reubén, Shimón, Leví, Dan y Naftali. No el orden de nacimiento, porque estaba primero Yehudá y en verdad el más mayor era Reubén. Pero la segunda sí estaba en orden de nacimiento, que era ¿qué? Gad, Asher, Isahar, Zebulún, Yosef y Binyamin. Así opina la primera opinión. No sigue siendo la primera opinión, que básicamente salía de que en cada piedra habían 6 nombres, pero habían 25 letras. O sea, los nombres estaban compuestos de 25 letras. Y aclaro
que efectivamente en la primera piedra que estaba Yehudá, Reubén, Shimón, Leví, Dan y Naftalí, si uno cuenta las letras da 25. Pero en la segunda piedra que estaban Gad, Asher, Isahar, Zebulún, Yosef y Binyamin, aparentemente no dan 25 letras, sino dan 24, que la demanda más adelante va a preguntar qué está pasando aquí, porque me diste 25. De todas maneras, en total, 25 más 25, 50 letras entre las dos piedras de los nombres de las tribus. Así opina la primera opinión. Sin embargo, segunda opinión es la opinión de Rabbi Hanina ben Gamliel. Esta opinión que mencionamos hasta ahorita está en Akama. La segunda opinión es Rabbi Hanina ben Gamliel, dice, no señor, no estaban divididos así. Y tampoco estaban divididos según están mencionados en el Homash Bamidbar, en el cuarto libro, sino cómo estaban divididos según el orden que están mencionados en el segundo libro, en Homash Shemot, al principio. Del orden que se mencionó, así se dividió. ¿Cómo era? Primero en una piedra estaban los hijos de Lea. ¿Quién eran los hijos de Lea? Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar y Zebulún. Eso es una piedra. Y en la segunda piedra estaba primero Binyamin, después, que era el hijo de Rachel, ¿sí? Después estaba los hijos de las sirvientas que eran Dan, Naftalí, Gad y Asher, y al final nuevamente Yosef, el hijo de Rachel. Entonces teníamos, según esta opinión, otra vez cómo estaban divididas las piedras. En la primera estaban los hijos de Lea, Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún. Segunda piedra estaban Binyamin, luego Dan, Naftalí, Gad, Asher y luego Yosef. ¿Qué va a ser esta opinión? Que en la segunda piedra estaban Ketoledotam, que aparentemente Ketoledotam es según el orden de nacimiento, y según esta opinión la segunda piedra no va a orden de nacimiento. Dice la Gemara, se refiere a Ketoledotam, según esta segunda opinión, no orden de nacimiento, sino se refiere únicamente a que fueron escritos los nombres en la piedra de la misma manera que los llamó su padre Jacob. Por ejemplo, a Reubén como lo llamó Jacob, Reubén, y no como lo llamó Moshe después, Reubení. A Shimón lo llamó Jacob como Shimón, y no como lo llamó Moshe después, Shimoní. Y así Dan igualmente y no Daní, Gad y no Gadí. Y eso es lo que se refiere a Ketoledotam, que el nombre estaba escrito como el nombre que le puso su papá al momento de nacer. Pero de todas maneras, pregunta la Gemara, según ambas opiniones, no me cuadra lo que me dice a mí Rav Kahana me dijo que el orden del monte de Gerizim y monte de Ebal es equivalente al orden de las piedras. No me cuadra, porque si es así según Rav Kahana, debería ser que en una piedra estaba ¿quién? En una piedra estaba Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Yosef y Binyamin, y en la otra piedra estaba Reubén, Gad, Asher, Zebulún y Dan y Naftalí. Y las dos opiniones que dijimos no cuadra con ninguna de esas. Si se le manda, tú Rav Kahana me estás diciendo, repito otra vez, tú Rav Kahana me dices que los nombres que estaban en el monte de Gerizim, monte de Ebal, la división que había en monte de Gerizim y monte de Ebal es equivalente a la división que había en las piedras, y no es correcto. Según las dos opiniones que mencionamos en la Baraitá, los nombres, la división que había en las piedras era diferente a la que tú Rav Kahana mencionaste. ¿Sí? Aclaro, no hay duda que los nombres del monte de Gerizim y monte de Ebal está claro en la Torá. La pregunta aquí sobre Rav Kahana es que él dijo que la misma división que había el monte de Gerizim y monte de Ebal es la misma que hay en las piedras del Efod, piedras del Cohen Gadol, y eso no cuadra, porque aquí vimos dos opiniones de Tanaim, que es lo que había en las piedras preciosas, y ni una cuadra con lo que dijo Rav Kahana, que era la misma división, que era Gerizim y que era Ebal, eso no cuadra. Por eso la Gemara dice, Tiufta. Efectivamente aquí tumbamos la opinión de Rav Kahana, efectivamente no era la misma división de Arebal y Are Gerizim la que habían en el Efod, sino eran otras, como mencionamos en la Baraitá, dos opiniones. Pregunta la Gemara, pero si es así, entonces vuelve la primera pregunta. Vela mai veajetzio. Entonces, ¿cuál es la hei de la palabra jetzio que está escrito sobre Har Gerizim y Arebal? Rav Kahana respondió que es veajetzio para enseñarte que la misma división que había en Are Gerizim y Arebal la había en otro lado previamente mencionada en la Torah, que era que en el efod, en las piedras preciosas del efod, de los hombros del Cohen. Pero ahorita que tú me dices que no es la misma división y tomamos a Rav Kahana, pues ¿qué es esa hei de veajetzio que está escrito sobre Har Gerizim y Arebal? Dice la Gemara, Tana jetzio shel mul Har Gerizim rubem jetzio Shel Eval, Shel Hareval, mi pene Shel Levi, le mata. Dice la Gemara, ¿sabes qué? La Hei, esa es para enseñarte que la gente que había en Har Gerizim, sobre el monte de Gerizim, es mayor, era más cantidad que la gente que había en el monte de Eval. ¿Por qué? Porque Leví, la tribu de Leví, parte de la tribu de Leví, ¿estaba dónde? Estaba abajo, entre los montes. Entonces se disminuyó esa tribu y no había tanto en ese lado. Y por eso la Hei de Veajetzio es para enseñarte que parte de una de las mitades, ¿sí? Para enseñarte que una de las mitades era menor que la otra.
Así nos dice la Gemara. Entonces la hey para insinuarte que una mitad tenía más que la otra y una era menor que la otra. Pero pregunta la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Tú me acabas de decir, otra vez repito, ¿qué es lo que la Gemara nos acaba de decir? La Gemara nos acaba de decir que la hey es para insinuarnos, repito otra vez, que la mitad de las tribus que había en el monte de Gerizim era más cantidad que la mitad que había en el monte de Ebal. Pero pregunta la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque parte de la tribu de Leví se encontraba abajo. Pero pregunta la Gemara, Leví le mata Batzri Leú. Dice la Gemara, no me cuadra. Porque Leví, la tribu de Leví, era una tribu que se encontraba ¿en qué lado? En el lado del monte de Gerizim. Sí, como está diciendo en el versículo, Shimon ve Leví. O sea, que Leví era parte de Gerizim. Entonces, si parte de Leví se encontraba abajo, debería ser que Gerizim no tiene más, sino que Gerizim debería tener menos que Ebal. Como tú has escrito en la baraita ahorita que Gerizim tenía más que Ebal porque los Levíim, porque había menos Levíim. Si hay menos Levíim, pues es una razón por qué en Gerizim había menos. Porque otra vez repito, la tribu de Leví pertenecía al monte de estaba en el monte de Gerizim. Pregunta la Gemara, responde la Gemara, Jikamar, afalpiche Leví le mata Ben Yosef Imán. Lo que se refiere a decir la baraita es para enseñarnos que aunque efectivamente la tribu de Leví estaba en el monte de Gerizim y parte de aunque parte de la tribu de Leví se encontraba abajo, aún así los que estaban en Gerizim era mayor a los que estaban en Ebal. Y eso es lo que no quiere decir la baraita. ¿Y por qué? Porque parte de los que estaban en Gerizim, aparte de Leví, también estaba Yosef. Y Yosef era una cantidad muy grande. Entonces eso es lo que no quiere decir la baraita. Repito otra vez, que en el monte de Gerizim había más, a pesar de que uno de las tribus del monte de Gerizim era Leví, parte de ellos estaban con el arca abajo. Aún así había más porque estaba la tribu de Yosef. Y la tribu de Yosef, ¿qué era, Mijael? Era mucha cantidad. Y nos dice la Gemara, ¿cómo sabemos que era mucha cantidad? Sheneemar vaidaberu ben Yosef et Yoshua lemor, madua natata lina halagora lejad vehebe lejad vaniam rab. La descendencia de Yosef, la tribu de Yosef, le dijo a Yoshua, ¿por qué nos diste una parcela nada más de la tierra? Si somos un pueblo con mucha cantidad, somos una tribu, con mucha cantidad de personas muy numerosas, deberías darnos algo más grande. ¿Qué le respondió Yoshua? Mijael, vayomer alehem Yoshua, imam rab ata ale lecha ya'ara. אמר להם, לכו והחביאו עצמכם ביערים, שלא תשלוט בכם עין הרע. אמרו לזרעי ויוסף לא שלטה בעין הבישה. דכתיב בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. ואמר רבי אבאו, אל תהי קורא עלי עין, אלא עולה עין. Dice la Gemara, les dijo Yoshua, le respondió Yoshua cuando le fueron a reclamar que porque le dieron una parcela tan pequeña para una tribu tan numerosa, les dijo Yoshua, si efectivamente ustedes son muchos, váyanse a esconderse. ¿Por qué? Para que no les venga el Ain Hará y les afecte a ustedes. ¿Y qué le respondió la tribu de Yosef? No te preocupes, que nuestra tribu, el Ain Hará, el mal de ojo, no aplica, no afecta. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito respecto a la tribu de Yosef, cuando las bendiciones que dio Jacob a su hijo Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain. ¿Qué es Aleain? Oleain. Estamos por encima del Ain Hará, dijeron Yosef, la tribu de Yosef, ¿sí? Estamos por encima. El Ain Hará no puede estar por encima de nosotros, afectándonos, y nosotros estamos por encima del Ain Hará. Otra fuente que no había Ain Hará para la tribu de Yosef, Rabbi Yosef, Rabbi Jaina Amar Mejaja, Veitgu Larov Bekerev Haaretz. Madagim Shebayam Mai Mechasim Aleem Ve'en Ha'ain Sholetet Bahem, Av Zar'o Shel Yosef En Ha'ain Sholetet Bahem. Dice Rabbi Yosef Rabbi Jaina, otra fuente que la podemos aprender del versículo, que la bendición que le dio Jacob a Efraim y Menashe, que eran hijos de Yosef, la tribu de Yosef, les dijo que Veitgu Larov Bekerevares, los comparó a peces que van a reproducirse como peces. Y peces que hay, peces están tapados debajo del mar, y el Ain Hará no puede afectarlos. Entonces básicamente la tribu de Yosef también es como peces que están debajo del mar, y el Ain Hará no puede afectarlos. Por eso muchas veces cuando decimos Bli Ain Hará, decimos Bli Ain Hará Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain, que son estos versículos. Sigue diciendo la Gemara, Hani Hamishim Otiot, Hamishim Nejichada Havian. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en la baraita que mencionamos antes, que dijo que en la división de las piedras del efod habían 6 de un lado, 6 del otro lado, pero mencionamos también en la baraita que salía un total de 50 letras entre todos los nombres, 25 de un lado, 25 letras de los nombres de un lado y 25 de otro lado. La Gemara viene y dice, mira, entiendo que de un lado, donde estaba Yehudá, Reubén, Shimón, Leví, Dan y Naftali, ¿sí? Según la primera opinión de la baraita que mencionamos, sí cuadra que hay, ¿qué? 25 letras. ¿Sí? 25. Tú dices que hay 25 más 25, total 50. Entonces sí me cuadra que en ese lado había 25 letras, porque si uno cuenta las letras va a haber 25. Pero en el segundo lado, según la primera opinión, los que estaban ahí mencionados eran Gad, Asher, Isahar, Zebulún, Yosef y Binyamin. ¿Sí? Estos da un total de ¿qué? De 24 letras.
No 25, ¿por qué tú dices 25? ¿Dónde sacaste esa letra más? Dice la Gemara, Amar Bitzchak Yosef Osifulu Otachat Sheneemar Edut Bi Yosef Samo Betzetol Eretz Mitzrayim. O sea, no hay una letra más que se le aumentó a Yosef, a ese, que es uno de los nombres que están en esa segunda piedra. ¿Cuál es? La Hei. Se llamaba Yosef, le pusieron Bi Yosef, la Hei. ¿Sí? Y esa Hei llega al número ¿qué? 24 más una letra, 25. Pero no me cuadra, que Toledotam Bainan. Pero mencionamos, y en esto nadie discute, que tiene que ser que todos los nombres en el efod fueron mencionados y escritos como fueron llamados por ¿quién? Por Jacob, por el papá en el momento que nacieron. Entonces, aunque se le aumentó a Yosef una letra más, pero debería estar escrito en el efod como cuando nacieron. Y cuando nació Yosef no tenía la Hei, entonces tú no me puedes decir que la Hei se refiere a una Hei que se añadió, ¿sí? Después, porque estamos hablando de nombres que fueron escritos de la misma manera que el momento que nacieron. Entonces no puedes decir así. Por eso la Gemara otra explicación. El akola torácula Binyamin ketiv veaja Binyamin shalem que dichtiv veaviv karalo Binyamin. Dice la Gemara, te voy a explicar en Binyamin. ¿Por qué llegas a 24 letras? Porque Binyamin en la Torah siempre está escrito Bet Nun Yud Mem Nun. Y no hay una segunda Yud entre la Mem y la Nun. ¿Sí? Porque así está escrito normalmente. Pero en verdad, cuando nació Binyamin, está escrito en el versículo Veaviv Karalo Binyamin. El papá lo llamó Binyamin con 2 Yud. Entonces ahí está esa segunda Yud que le aumentas al cálculo de 24, que te da un total de 25 letras y todo cuadra perfectamente. Sigue diciendo la Gemara. Amar Rav Hana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Hasida, Yosef shekidesh en Shamayim baseter, Hosifu alav otachat mishmo shel HaKadosh Baruch Hu. Yehuda shekidesh en Shamayim befaresia, nikra kulo al shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Dice la Gemara, dice Rav Hana bar Bizna en nombre de Rabbi Shimon Hasida. Fíjate bien, nos dice la Gemara. Yosef que consagró el nombre, santificó el nombre de Dios de manera oculta, de manera privada, particular, a HaKadosh Baruch Hu le dio el mérito y le aumentaron una letra del nombre de Dios, la Hei, que es Yud Ke Vav Ke, es una de las letras, ¿sí? De la Vaya. Edut Bi Yosef Samo, le aumentaron esa Hei. Sin embargo, Yehudá, que consagró y santificó el nombre de Dios en público, ¿sí? Cuando en la partida del mar, como más adelante en la Gemara vamos a mencionarlo, en la próxima clase seguramente, ¿sí? Por eso, como fue en público, se le pusieron en su nombre toda la letra de Dios, toda la letra de HaKadosh Baruj Hu. Yud Ke Vav Ke, el nombre de Yehudá tiene todos los nombres, Yud Ke Vav Ke más una Dalet, ¿no? Pero tiene todas las letras de HaKadosh Baruj Hu. Entre paréntesis aclaro, anteriormente vimos de que Yehudá consagró el nombre de Dios, santificó el nombre de Dios en público y la historia era de Tamar, con el tema de Tamar, ¿sí? Pero aquí la Gemara opina que lo que santificó es con el tema de Kriyat Yamsuf, de la partida del mar, como dije, como vamos a ver más adelante. Ok, y la Gemara explica, Yosef Maihi, ¿qué fue? Cuando tú me dices que Yosef santificó el nombre de Dios en particular, ¿a qué te refieres? Dice la Gemara respecto a la historia que tuvo Yosef, ¿con quién? Con la esposa de Potifar, Eshet Potifar, Dichtiv, Vayi que ayom hazeh vayavo abaita lasod melachto, amar Rabbi Yochanan melamed sheshnehem lidvar averan itkavnu. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, רב ושמואל אחד אמר לעשות מלאכתו ממש, אחד אמר לעשות צרכיו נכנס. Dice la Gemara, está escrito respecto a Yosef, que fue tal día y vino a su casa a hacer su melachto. ¿Qué es melachto? Normalmente es trabajo. Sin embargo, dice Rabbi Yochanan, aquí se refiere que vino a hacer su trabajo de tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar, para enseñarte que también Yosef tuvo una mala intención ahí cuando entró a su casa. Y en verdad dice la Gemara que eso es una discusión entre Rab y Shmuel. Rab dice, uno de ellos dice que se refiere a trabajar, melachto, o sea, trabajar, no a pecar. Y otro dice que efectivamente la sot melachto se refiere que entró a la casa con intención de tzerahab, de tener relaciones íntimas con la esposa de Potifar. Hay una discusión sobre eso. Sigue diciendo el versículo, ven ish me anshe bait, ve'efshar bait gadol bebeto shel oto rasha lo haya bo ish, תנא בישמעאל אותו היום יום חגם היה והלכו כולם לבית עבודה זרה שלהם והיא אמרה להם חולה היא אמרה אין לי יום שנזקק לי יוסף כיום הזה. Sigue diciendo el versículo, cuando entró Yosef a la casa de la esposa de Potifar, ¿sí? Como dijimos, según una opinión es a trabajar, para hacer un trabajo que tenía que hacer, pero según otra opinión es para tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar. Vamos según esa explicación y la Gemara dice que
entró Yosef y no vio a ninguna persona en la casa, ningún sirviente. Pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser una casa tan grande de Potifar, que era un ministro, era alguien importante, que no tenga ningún ayudante en la casa? Dice Rabbi Ishmael, aquí vemos de que ese día era un día festivo de los goim, de los gentiles, de abodá zará, de idolatría, y por eso todo el mundo fue ¿a dónde? A los lugares de ellos para rezar, etcétera, y por lo tanto nadie estaba ahí. ¿Y cómo se quedó entonces la esposa de Potifar ahí sola? Ella le dijo a todo el mundo, no, yo no puedo ir porque yo me siento mal, porque ella en verdad, ¿qué quería? Quería pecar con Yosef. Entonces dijo, no hay un mejor día que este, que todo el mundo se vaya, estoy solo aquí con Yosef, solo en la casa. Efectivamente, Vatitpeseu bebigdol lemor vegomer beotá sha'á בתא דיוקנו של אביו, ונראתה לו בחלון, אמר לו יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד, ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם, ותיקרא רועה זונות, דכתיב ורועה זונות יאבד הון. Dice la Gemara, en ese momento vino la esposa de Potifar, Eshet Potifar, y agarró a Yosef, lo tomó por sus ropas y le dijo, ven, ten relaciones conmigo. En ese mismo momento Yosef estaba empezando la relación con la esposa de Potifar y de repente ve la forma en la ventana de su papá, de Jacob, ¿sí? Diukno, la cara, la forma de la cara, ¿sí? Y le dijo esa forma a Yosef, Yosef, tus hermanos, todas las tribus, en un futuro van a estar escritas ¿en dónde? En las piedras del efod del Cohen Gadol, y tú también deberías estar incluido allá. Pero si tú pecas, te van a borrar. ¿Te interesa que te borres y no estés incluido allá? Y te van a nombrar como compañero de mujeres perutzot, de mujeres prostitutas, como está escrito en el versículo del Verroes Donot y Abedon, gente que está compañero con mujeres prostitutas, al final pierden su nombre, su buen nombre. ¿Te interesa eso? Miyad, dice la Gemara, ותשב באיתן קשתו, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, ששבה קשתו לאיתנו ויפוזו זרועי ידיו, נעץ ידיו בקרקע, ויצאה שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו. מידי אביר יעקב, מי גרם לו שיחקק על אבני אפוד, אלא אביר יעקב, משם רואה בן ישראל, משם זכה ונעשה רואה, שנאמר, רואה ישראל האזינה, נוהג כצאן Yosef. Dice la Gemara, y después de inmediato está escrito en el versículo qué fue lo que aconteció, dice el versículo y se los leo completo para después explicar parte por parte. Vateshev beitan kashto, vayafuzu zeroai adav, mide avir Yaakov, misham roe ben Israel. ¿Qué significa eso? Vateshev beitan kashto es que cuando ya, dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Meir, que estaba a punto del semen del Zera salir en esa relación y se pudo aguantar cuando vio la forma de su papá que le dijo todo eso y volvió el semen, las flechas, si castó, volvieron a su lugar de origen. ¿Y qué hizo? Para desconcentrarse y sufrir un poquito para poder desconcentrarse de la excitación que estaba con la esposa de Potifar, agarró, puso su cuerpo sobre todo el peso sobre sus manos, sobre sus uñas, para que así haga mucha fuerza y mucho sufrimiento y así se desconcentre. Y efectivamente le salió todo desde era que había vuelto a su originalidad, le salieron ¿por dónde? Por las uñas, ¿sí? Y después, ¿quién fue el que causó entonces que se mantenga el nombre de él en las piedras de Efod? Dice el versículo, Abir Yaakov, su papá. ¿Y qué pasó Misham Roe ben Israel? ¿Qué significa? Que por ahí, ya que Yosef escuchó la advertencia de la forma de su papá, tuvo el mérito y fue el pastor del pueblo de Israel, porque él eventualmente cuando fue a Mitzrayim, mejor dicho, en Mitzrayim, posteriormente, ¿qué pasó? Él fue el que alimentó a todo el mundo. Y como está escrito en el versículo, que el pueblo de Israel era como el rebaño de Yosef, o sea, que él era el pastor de todos, que les daba a todos de comer, todo por el mérito de su papá. Sigue diciendo la Gemara Tania, היה ראוי יוסף לצאת ממנו 12 שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביו, שנאמר, אלה תולדות יעקב יוסף. Dice la Baraita, en principio, debería de haber sido que de la misma manera que Jacob tuvo a 12 tribus, igualmente Yosef también tenga a 12 tribus más, a hijos, ¿sí? Pero, ¿y dónde lo aprendemos? Porque está escrito en el versículo, cuando nos habla de la descendencia de Jacob, el toledot Jacob, Yosef. Nos compara que la descendencia de Jacob debería haber sido igual a la de Yosef, o mejor dicho, al revés, la de Yosef igual a la de Jacob, 12 tribus cada uno. Pero el Zera, el semen que sacó cuando salió por sus manos, eso eran las futuras tribus y las perdió. Explícanos Mefarshim, que ¿cuántos dedos hay en la mano? 10. Se perdió, eran 12 tribus, 12 y salió Zera por los dedos. Entonces 12 menos 10, ¿qué pasa? Son 2. Y efectivamente perdió las 10. ¿A quién le quedó? A los dos hijos que ¿quiénes eran? Efraín
y Menashe, entre paréntesis digo eso. Bueno, pero de todas maneras dice la Gemara, Veafalpijen y Atzeumi Binyamin Aji, Vekulam ni creu al Shemo. Pero aún así, no los perdió Yosef completamente, sino se mantuvieron en su familia, en su hermano de padre y madre. ¿Quién era el hermano de Yosef de padre y madre? Binyamin. Binyamin tuvo 10 hijos. Los 10 que les faltó a Yosef, Binyamin los tuvo. Y todos los nombres de los hijos de Binyamin fueron nombrados por nombre, por acciones de diferentes, o por acciones o por situaciones de la vida de Yosef. ¿Sí? Como vemos, la Gemara explica, Sheneemar, Ubne Binyamin, Bela, Becher, Beashbel, Begomer. Los hijos de Binyamin, dice el versículo, se llamaban uno Bela, otro Becher, Ashbel, Gerá, Benaaman, Eji, Varosh, Mupim, Bejupim, Baard. ¿Sí? Estos eran los 10 hijos de Binyamin. ¿Y qué tienen que ver con la historia, las circunstancias, los acontecimientos que tuvo Yosef en su vida? Explica la Gemara, Bela, Shenivla Benaumot. Bela porque Shenivla fue tragado entre las naciones. Porque al principio pensaron de que Yosef fue comido y fue devorado por un animal salvaje, ¿sí? Por Hayarra. Pero Binyamin sabía por Ruach HaKodesh de que no fue, sino está tragado entre las naciones, está entre las naciones, pero no se ha muerto. Bela, por eso se llamaba Bela. Becher, dice la Gemara, Bejor leimó allá. ¿Sí? Becher viene de Bejor, porque efectivamente era el Bejor Yosef, que era el primogénito de su madre, Yosef. Ashbel, Sheshevao el. Ashbel viene de Sheshevao el, que significa que a Kadosh Baruj Hu lo mandó al cautivo, ¿sí? Cuando los hermanos, con toda la historia. Gera, Shegar Beachsaniot. Gera viene de la palabra Shegar, porque vivía en posadas. No estaba con su familia, sino en posadas. ¿Por qué en posadas? Porque cuando fue tirado, fue botado, estaba durmiendo de entre lugar y lugar. Benaaman, ¿por qué Shenaim Beyoter? Naaman viene de Naim Yoter, que era una persona muy agradable, que Yosef era agradable. Otro hijo que tenía Binyamin se llamaba Ají y otro Rosh. ¿Por qué? Porque era Ají Barosh, Ajíu, Beroshiu. Porque era hermano de Binyamin y cabeza de Binyamin. Mupim, Bejupim, esos últimos dos nombres, mejor dicho, el penúltimo y el antepenúltimo, porque Hulo Rabe Jupati, Vanilo Raiti Bejupato. Yo no estuve en su matrimonio y él no estaba en mi matrimonio. Vaard, el último, porque se llamaba así el último hijo de Binyamin, el 10º, Vaard, Sheyarad Leben Umota Olam, porque bajó y estuvo entre las naciones, ¿sí? Cuando fue vendido y todo eso. Y cada hambre, otra explicación, Vaard Shepanav Domim Leveret. Vaard viene de la palabra Veret, que es una rosa, que su cara era muy bonita como si fuera una rosa. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yehia bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, Besha'ah she'amar lo Par'o Yosef mibladecha lo yarim ish et yado vegomer amru itzagnine Par'o evet shelakachor rabo ב-20 כסף תמשילהו עלינו. אמר להם, גינוני מלכות אני רואה בו. אמרו לו, אם כן, יהיה יודע ב-70 לשון. Va Gabriel Belín. Bueno, vamos a explicar esta parte y seguimos. Dice Rabbi Yehia bar Abba, el nombre de Rabbi Yohanan, el nombre que le dijo Paró a Yosef, tú serás el gobernador y mi mano derecha en Egipto. En ese momento se le acercaron todos los astrólogos de Paró, del faraón, y le dijeron, oye Paró, este es un esclavo que tú lo compraste por 20 monedas, como está escrito en la Torá, Yosef la Ishmealim Be'esrim Kasef, y ahorita de esclavo de alguien que lo compraste por 20 y lo vas a poner como jefe de todo Egipto. Les dijo el faraón, sí señor, yo le veo característica a Yosef de rey, de sabio, de fuerza, de belleza, y yo le veo a él futuro y yo quiero que él sea mi mano derecha. Le dijeron los astrólogos, pero hay un problema, él no sabe idiomas, tiene que saber 70 idiomas, como debe ser un Moshel, como un gobernador tiene que saber, como un líder tiene que saber 70 idiomas, y Yosef no sabía. ¿Qué pasó? Hashem hizo un milagro, va Gabriel, Hashem mandó al ángel Gabriel y le enseñó ¿cuántos lenguajes? Los 70 lenguajes. Loa Bekagamar. Pero cuando le enseñó los 70 lenguajes, Yosef no los captaba, no podía captarlos. Osiflo otahat mishmosh el Akadosh Baruch Hu sheneemar, shel Akadosh Baruch Hu velamad. Sheneemar edut bi Yosef samu betzeto aretz Mitzrayim sefat lo yadati eshma. Como no podía y no captaba a Yosef y no se recordaba de los idiomas, a Kadosh Baruj Hu le aumentó una letra más del propio nombre de Kadosh Baruj Hu, que es la letra que mencionamos antes, Bi Yosef, la Hei de Kadosh Baruj Hu. Y cuando le puso esa Hei en el nombre de Yosef, le dio suficiente sabiduría y captó los 70 idiomas de una vez. Como está escrito en el versículo en el Teilim, en el capítulo 81, Edut Bi Yosef Samo, Bi Yosef con la Hei, Sefatlo Yadati Eshma, y no sabía antes nada, escuchar nada, ningún idioma, hasta que aprendió cuando le pusieron esa hey, y ahí pudo captar los 70 idiomas que le enseñaba. ¿Qué ángel? El ángel Gabriel. Ulemahar, Kolishana de Ishtae paró Baadea a darle.
Ishtaeu belashon kodesh. Bueno, vamos a explicar esta parte. Al día siguiente fue con Paró para ver. Paró le preguntó, ¿sabe los idiomas? Le dijo, claro. Le empezó a hablar en árabe, le hablaba árabe, en español, en inglés. Todos los idiomas. Le respondía los 70 idiomas. Y de repente Yosef se la volteó. Yosef empezó a hablar ahorita con el faraón con un idioma más, que no era parte de esos 70. ¿Cuál? Ishtaeu belashon kodesh. Lo ave kayedema yave amar. Le empezó a hablar en el lenguaje santo, en la Shona Kodesh, en hebreo. Y el faraón no entendía. Amarle, Agmeré, enséñame, le dijo el faraón a Yosef, enséñame este idioma. Agmeré velogamar, se lo enseñó y el faraón ahorita no captaba ese idioma. Amarle, Ishtabali de Lome Galet, ahorita había un problema, que el faraón tenía miedo de ponerlo a él como dirigente porque sabía un idioma más que él. Entonces le dijo, júrame de que no le vas a decir a nadie de que tú sabes este idioma adicional más que yo. Efectivamente dice la Gemara, Ishtabalu, le juró. ¿Sí? Le juró Yosef al faraón de que no le va a decir a nadie. Pero después, ¿qué pasó? Que amarle, avish biani lemor, amarle zilish chilash fuatach, amarle veichil namiadidach, afalgav de lonijale, amarle ale ukvoret abija kashesh vieja. Después de un tiempo, cuando falleció el papá de Yosef, Jacob, lo había hecho jurar a Yosef que lo entierren ¿en dónde? En Hebrón, en Eretz Israel, en Eretz Kenan. Le dijo, y Yosef juró que va a ser así. Entonces, cuando murió, le dijo al faraón, perdón, me excuso, tengo que ir a Eretz Israel a enterrar a mi papá. Le dijo, no, ve y pide que te anulen el juramento. No, no te vayas de aquí, no quiero que te vayas de aquí. Que anula el juramento y no lo entierres, entiérralo aquí, no lo entierres en Israel. Le dice, no hay ningún problema, voy a anular el juramento, pero también voy a anular el otro juramento que te hice a ti. Que no le voy a decir, tú te había jurado que no le voy a decir a nadie que yo soy un idioma más, también voy a anular ese. Y ahí ya le dolió al faraón y dijo, ¿sabes qué? Aunque no quiero, ve, entierra a tu papá y no hay ningún problema, como está escrito en el versículo, Aleu kvoret abija, kashesh vieja. Efectivamente, al final el faraón le permitió y le autorizó a Jacob, a Yosef, que vaya a enterrar a Jacob para que no profane su juramento que tenía con su padre y así tampoco profane y anule el juramento que le hizo al faraón. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.